Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. En el episodio de hoy vamos a hablar de este tema que siempre será un tema realmente relevante para la vida misma y para las organizaciones. Lo que ocurre es que hay mucha literatura en relación con el tema de liderazgo, creo yo que bastante o demasiada literatura en relación con este tema, pero creo que el nivel de aprendizaje que hay realmente es poco a nivel organizacional. O sea, ¿vale la pena realmente el liderazgo? ¿Sí tiene sentido práctico? Todo el mundo dice que sí, todo el mundo dice sí, es que cuando hay un líder la cosa funciona mejor. Yo lo creo, realmente yo lo creo, pero realmente en la práctica real hay demasiados jefes en las organizaciones que no ejercen la función del líder que uno dice en la academia, en la literatura, que algunas personas ejercemos dentro de nuestra posición, porque la mayoría de los líderes desafortunadamente son autoritarios. O sea, la influencia la basan en el cargo que tienen y no la basan en inspiración, en influencia positiva, en complementariedad, en compromiso, en trabajo con los demás, sino yo mando y tú obedeces. Eventualmente este episodio puede parecerte un poquito extraño porque es bien distinto a lo que yo generalmente digo en episodios anteriores, porque en temas de desarrollo organizacional, sin duda el tema de liderazgo es fundamental. Lo que pasa es que hay mucha gente autoritaria y hay mucha gente que no está a gusto en las organizaciones. Fíjate que la estadística que hay, que las 2/3 partes de las personas que trabajan en una organización sienten insatisfacción en su puesto laboral porque no les reta la organización a que puedan desarrollar sus talentos, es una realidad real. Decía Anthony Bolinches también en algún momento en un podcast que yo escucho también del hombre, decía, mira, el concepto de la empresa o la institución empresa en el mundo ha fracasado en contribuir a la felicidad de las personas, porque realmente la gran mayoría de la gente no es feliz en su trabajo, como lo demuestran el sinnúmero de encuestas que hacen muchas compañías alrededor del mundo. ¿Y por qué la gente no es feliz en su trabajo? Porque los jefes no les dan oportunidades, porque los jefes no les dan libertad de expresión, porque los jefes no toleran los desacuerdos, porque los jefes buscan culpables y no causas cuando se cometen errores, porque los jefes están diseñados en su gran mayoría a mandar y hacerse obedecer por el poder que el cargo les confiere. Y eso que la gran mayoría de estos jefes viven en democracia, es decir, la gran mayoría viven en países democráticos en donde critican el autoritarismo, pero dentro de sus organizaciones son autoritarios. Entonces esa es una dicotomía pragmática por una parte y conceptual por la otra, porque si tú vives en un país democrático en donde esperas que todo el mundo se manifieste para poder llegar a acuerdos, para poder tener consensos, salvo en casos de crisis en donde el autoritarismo puede jugar un papel súper relevante, pero de crisis máxima o de una crisis en la organización que la puede llevar a la quiebra, de pronto se justifica el autoritarismo en tanto que mucha gente tomando decisiones va a perderse tiempo. Eventualmente, en algunos casos yo pudiera justificarlo, aunque no estaría de acuerdo realmente nunca en la práctica real, porque el autoritarismo sin duda lo que hace es que coarta la libertad de los individuos. Entonces viven en democracia, dicen y votan y se manifiestan, pero en sus organizaciones no hay democracia real. O sea, las decisiones las toman o la élite directiva
o una o dos personas solamente. Entonces, aun cuando haya mandos medios al interior de la compañía, muchas decisiones están centralizadas en la mayoría de las compañías. No hay autonomías, no hay descentralización, no hay tolerancia al desacuerdo. Y realmente aquí es donde tú te preguntas si vale la pena ejercer un liderazgo en ese tipo de ambientes organizacionales donde no hay una cultura organizacional que sea libre de culpabilidad, sino que hay una cultura organizacional en donde yo ataco y el otro se defiende. Porque así es como enormes cantidades de personas en las organizaciones andan con los taches arriba, con los tacos arriba, y cuando alguien les dice algo no consideran eso un posible buen cuestionamiento, sino que lo consideran como una afrenta. Desde ese punto de vista empieza como la batalla campal al interior de la compañía. Entonces mucha gente se preguntará, ¿realmente sí vale la pena ocupar el puesto de jefe? O sea, para definitivamente desgastarte tú haciendo gala del poder que tu cargo te confiere, lo cual a su vez lleva a otros retos muy distintos en las organizaciones. Porque yo sí creo profundamente que ejercer un liderazgo bueno es mucho más rentable que ejercer un liderazgo autoritario. Sin embargo, el miedo también funciona y el liderazgo autoritario tiene su base conceptual en el miedo. ¿Y cómo funciona este miedo en la práctica? Funciona que si yo mando y tú no obedeces, pues te despido porque es una causal de despido, o te hago un mal ambiente dentro del trabajo, o te aíslo de las decisiones de la compañía. Entonces, como casi nadie quiere sentirse aislado por fuera, digamos, del círculo de influencia de su jefe, y porque adicionalmente la gente trabaja, entre otras cosas, por plata, entonces perder el empleo sería un riesgo demasiado alto con los líderes autoritarios. Entonces, por eso la gente calla. Pero en una cantidad importante de encuestas que se hacen en el mundo en relación con el tema del liderazgo, y hay un par de autores que tienen un libro que se llama El desafío del liderazgo, James Kouzes y Barry Posner, en particular ellos dos, han hecho muchísimas encuestas y lo que en muchos países han determinado cuáles son las características que unas personas en una compañía quisieran de su líder, y es que su líder sea honesto, competente, motivador y visionario. Honesto, competente, motivador y visionario. Las personas quieren eso de su líder, que sea claro, que tenga un lenguaje sencillo, que siempre diga la verdad, que sea alguien competente, que sea capaz de llevar a cabo las iniciativas, de hacerle seguimiento a los objetivos, que conozca del negocio, que sea una persona que cree las condiciones para motivar a la gente, es decir, que trate a las personas con dignidad, con respeto por el individuo, que le dé oportunidad de que las personas se expresen libremente, que lleven a cabo proyectos, ideas nuevas, les asigna recursos para eso. Eso motiva, les delega responsabilidades, les delega algún tipo de autoridad también. Y además de que honesto, competente y motivador, la mayoría de las personas en el mundo occidental dicen que el líder debe ser visionario. Es decir, sistemáticamente estas características se clasifican en la gran mayoría de los países que estos dos autores hicieron la encuesta. ¿Y qué es visionario? Es la imagen mental de un futuro posible y deseable para la compañía, en donde el líder es capaz de vender muy bien su visión hacia dónde quiere llevar la compañía, y por lo tanto las personas que necesitamos todos direccionamiento vamos a ir tras la visión de ese líder, porque esa visión es la imagen mental de un futuro posible y deseable para todos. Entonces la gente quiere esto, y esto lo sabemos hace rato, de manera, digo yo, milenaria. Sabemos de estas 4 características de liderazgo. Independientemente de la época y el contexto,
las personas que guían a otros hacia caminos innovadores siguen pautas sorprendentemente similares como estas que te acabo de mencionar. Lo que ocurre es que la gran mayoría de las personas no se forman en el tema del liderazgo, porque la humanidad viene en un recorrido permanente de autoritarismo. Hace poco escuchaba una entrevista a una persona que se llama Javier Alba, que es un mexicano a quien yo admiro bastante. El hombre escribió un libro que se llama Lo que un líder no debe delegar, que yo tengo un episodio del podcast haciendo mención a ese libro. Y te cuento que Alba decía que la gente hoy ya no es la misma gente de antes y que la gente hoy ya no se deja. Entonces yo ahí tengo un signo de interrogación, que la gente hoy ya no se deja. Realmente yo no creo eso. Yo creo que hoy, al igual que ayer, la gente se deja igualito. Es decir, los niveles de autoritarismo, para mí, a lo mejor han disminuido, pero no han disminuido mucho en las organizaciones. En las empresas familiares hay autoritarismo, en las empresas no familiares hay autoritarismo, en las pymes, en las empresas medianas, en las empresas grandes, en las empresas pequeñas, hay autoritarismo, y realmente gran parte de lo que haría a una compañía más grande y rentable es que le dé oportunidades a su gente de ser persona, de expresarse libremente, de tolerar los desacuerdos, de darles autoridad, de descentralizar decisiones, de motivarlas y retarlas a desarrollar proyectos innovadores y de beneficio para la organización. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena ser líder realmente? Yo creo que la respuesta que yo daría es sí vale la pena, siempre y cuando esté en el contexto de esto último que te acabo de mencionar. Un líder efectivo en los términos duraderos y de largo plazo, donde siempre se respete la dignidad del individuo. Yo creo que bien vale la pena en algún momento mirar si tu estilo de liderazgo lo quisieras poner a prueba con tu gente, preguntándoles a ellos si tú eres autoritario o no. Hoy en una charla decía la conferencista en relación con el tema del tipo de jefe que alguien pudiera ser. Si es un jefe de hierro o si es un jefe de algodón. Son los dos extremos. El jefe de hierro es un jefe absolutamente rígido y autoritario, y el jefe de algodón es un jefe absolutamente paternalista y de dejar hacer, dejar pasar. Esos dos extremos no son buenos para las organizaciones. La idea es ubicarse en el justo medio. Pero bueno, ¿tú dónde estás ubicado? ¿Eres un jefe de algodón o eres un jefe de hierro? Porque realmente ninguno de esos dos extremos es conveniente. Lo mejor es ser un jefe que tenga la voluntad de hierro con los argumentos y que trate bien a las personas, pero sobre todo que sea honesto, motivador, visionario y competente. Si crees que este episodio realmente te ha sido útil, por favor convérsalo con tu gente, con tu equipo y ponte a prueba. Si crees que a alguien le puede servir, también te pido que se lo compartas. Recuerda que compartir siempre es bueno, y mientras más información haya disponible para todo el mundo, todos crecemos. Un abrazo, nos vemos pronto.